Bienvenido a una lección para determinar asíntotas LAMP de una función racional. Este video asume que ya has visto el video en asíntotas verticales y horizontales de funciones racionales. Los objetivos de este video son determinar las asíntotas lentas de una función racional y luego graficar una función racional. Aquí vemos un gráfico de una función racional que tiene un asíntoto tal como vemos aquí. Un asíntoto astuto es como un asíntoto vertical u horizontal donde es la línea que se aproxima al gráfico, pero en lugar de ser una línea vertical u horizontal es una línea inclinada. Así que echemos un vistazo a cómo podemos determinar cuándo una función racional tiene un asíntoto lento y luego cómo determinarlo. Asíntotos lentos, a veces llamados asíntotos oblicuos, son líneas. Los enfoques gráficos. Un gráfico tiene un asíntote lento si el grado del numerador es un grado superior al grado del denominador. Entonces, si satisface esta condición, para encontrar el asíntoto astuto, dividiremos el número por el denominador, y luego determinaremos qué línea se acerca al gráfico a medida que x se acerca al infinito positivo o negativo. Y lo que encontraremos es la ecuación de la línea será de solo la parte cuotiente de nuestra respuesta. Significa que podemos desactivar la parte restante de nuestra respuesta. Veamos un ejemplo. Aquí queremos determinar todas las asíntotas y luego graficar la función. Así que el primer paso en todos estos tipos de problemas es el primer factor de la función dada. Así que nuestro numerador es la diferencia de cuadrados. Nuestro denominador tiene un factor común de 2. Aviso, hay solo un 0 del denominador. Y no es un 0 del numerador, así que tenemos un asíntoto total vertical en x igual 2. Vamos adelante y esquemamos eso. A continuación, para las asíntotas horizontales, desde el grado del numerador es igual a 2, y el grado del denominador es igual a 1, el numerador tiene un grado más alto y por lo tanto, no hay asíntoto horizontal. La razón de esto es si analizamos esto a medida que x se acerca al infinito positivo, el número aumenta más rápido que el denominador. Pero desde el grado del numerador es un grado mayor que el denominador, tenemos un asíntoto totalmente, así que tenemos que tomar x cuadrado, 1 y dividir por 2x, 4. Así vamos adelante y realizamos una división larga. Aquí tenemos x cuadrados. Ahora necesitamos nuestros términos para descender el pedido, así que pondremos a 0x término y dividiremos por 2x, 4. Y ahora tenemos que preguntarnos mismos qué veces 2x sería igual a x cuadrado y qué sería 1 2x. 1 2x x 2x nos darían x cuadrados. 1 2x x menos 4 igual 2x y estaremos restando aquí. Pero normalmente agregamos el opuesto en su lugar para cambiar esto a la adición, cambiar esto a un negativo, cambiar esto a además. El próximo plazo sería 2x, baja el menos 1, ¿qué tiempos 2x nos daría 2x? Eso sería un más 1. Guión 4x así menos 2x, 4. Ten cuidado aquí. Estamos restando, así que agregaremos el opuesto en lugar. Tenemos un restante de 3. Así que lo que normalmente hacemos ahora es poner más 3 2x, 4. Entonces esto nos dice que podemos reescribir la función dada. Haz más. Pero si miramos lo que pasa con esta función. A medida que x se acerca, digamos infinito positivo, la parte de la fracción de este cociente se acercará a 0. Así que la pieza restante nos dice la ecuación de nuestro asíntoto total. Nuestro asíntoto total será y igual 1 2x más 1. Vamos adelante y gráfico eso. Intercepto y de más 1, pendiente de 1 2. Arriba un derecha 2. Y ahora para hacer un gran gráfico de esta función, solo necesitamos seleccionar unos puntos cerca del asíntoto vertical. Así que dejamos x igual 3, y x igual 1 que podría ser suficiente información. Cuando x es igual a 3, vamos a tener 9 1 que es 8 dividido por 6 4 que es 2. 2. Dividido por 2 sería igual a 4. X es igual a 1 tenemos 0. Tenemos el punto aquí y el punto.
y porque sabemos que se aproxima el asímpoto. Esta es suficiente información para hacer un gran gráfico. Y aquí está el gráfico que utiliza algunos software, y puedes ver nuestro dibujo es bonito y otra vez, también podríamos dibujar en nuestro asímpoto vertical aquí. Echemos un vistazo a un ejemplo más. De nuevo, nuestro primer paso será hacer factor tanto el numerador como el denominador. Aviso: nuestro numerador tiene un factor común de x. Y luego este factor es trinomiales otra vez. Tenemos x. Nuestro denominador sería 1. Así que una de las cosas que debemos avanzar de inmediato es que hay un factor común aquí de x, así que esto puede simplificarse. Pero desde x igual 0 exactamente 1 a 0 de ambos numerador y denominador tenemos un agujero en x igual 0. Vamos adelante y escriba eso abajo. Y el otro 0 del denominador x igual 1 sería un asímpoto vertical. Y entonces, para el asímpoto horizontal desde el grado del numerador es igual a 3, el grado del denominador es igual a 2, no hay asímpoto horizontal. Sin embargo, desde el grado del numerador es un grado mayor que el denominador tenemos un asínto totalmente, así que ahora tenemos que realizar una división larga para determinar la ecuación del asímpote slant. Tenemos que dividir el numerador por el denominador. Para configurar la división podemos usar el formulario de función original o podemos usar la función. Después de que simplificamos el factor común porque ya tenemos en cuenta que tenemos que hacer un agujero en x igual 0. Lo que quiero de esto es, en lugar de usar este formulario para una larga división, una vez simplificar el factor común de x, podríamos realizar una división larga en esta forma y que sería un poco más fácil. Así que vamos adelante y hagámoslo. Así que vamos a tomar x cuadrado, x, 2, y dividir por x, 1. Así que ¿qué tiempos x nos daría x cuadrado? Bien, que sería x, vamos a multiplicar. Sería x cuadrado, x. Y luego vamos a restar agregando el opuesto. Para que sería 0, baja el menos 2 y esto sería el restante. Así que vamos a tener x, 2x, 1. Pero una vez más, a medida que x se aprende a cualquier infinidad positiva o negativa, esta fracción aquí va a aproximarse a 0, por lo que la ecuación del asímpote slant solo va a ser igual a x. Ahora vamos adelante y gráfico nuestras asímpotas. Tenemos y igual a x como nuestro asínto total. Y tenemos x igual 1 como nuestro asímpoto vertical. Ahora vamos y seleccione una pareja de puntos para hacer un gran gráfico. De nuevo, simple para recoger valores de x que están cerca del asínto total vertical. Así que seleccionaremos x igual 2 y podemos seleccionar x igual 0, siempre que use la forma simplificada de la función, porque recuerda que hay un agujero allí. Así que vamos adelante y hagámoslo. Entonces, si x igual 2, tenemos 2 que será 0, y cuando x igual 0 vamos a tener menos 2 menos 1 que será positivo 2. Pero recuerde que es realmente un agujero en la función. Entonces, si trazamos el punto, estaríamos aquí. Si marcamos el punto estaremos aquí, pero porque es un agujero hacernos un círculo abierto aquí o un punto abierto y otra vez, sabemos la función. Se aproximará a nuestras asímpotas para que podamos dibujar un gráfico agradable que parece algo así. Esta pieza se vería algo así. Echemos un vistazo a esto con algún software. Y lo que avisará con mucho software es porque esta pantalla no tiene suficiente definición, no puede ver los agujeros en la función. Así que está comprobando estos en su calculadora gráfica. Es bueno, pero asegúrese de que mire la tabla para identificar dónde ocurrirían los agujeros. Debemos tener un agujero aquí cuando x igual 0, y eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.